Hola, ¿cómo están todos? Desde Oriente Capital les saludamos en el centro de la República Mexicana con la, como siempre, muy agradable visita de Cristian Lamesa desde Pergamino, Argentina. Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy bien, querido Rey. Un miércoles más para analizar la realidad de este mundo loco. Sí, 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 y vaya que está loco. Tenemos tres temas, mi querido Cristian. Quiero empezar con un abrazo con mucho cariño para mis hermanos argentinos. Estaba leyendo una nota, no vamos a profundizar en ella. Se incrementó increíblemente el número de suicidios en Argentina y eso a mí es una cosa que me conmueve. Te mando un abrazo, Cristian. Está terrible la situación. No entiendo qué lleva a una persona a tomar una decisión así, pero pues les mando un abrazo. No sé cómo está la situación, pero me conmovió esta noticia y quería abrazarte virtualmente, Cristian, porque creo que no debería irse ni un ser humano por violencia, ni por armas, ni por este tipo de circunstancias. Sí, te agradezco tus palabras, realmente no me asombran porque sé de tus buenos sentimientos y somos hermanos. Y es muy triste porque una persona, yo creo que cuando se suicida es ese momento en el cual siente que ya no hay más nada por delante, no hay ningún sueño, nada por lo cual luchar. Hace relativamente poco me enteré de algo desgarrador, una pareja de jubilados, un matrimonio de jubilados que hicieron un pacto suicida por estar endeudados y no poder Sí. salir de esa situación. Hoy un jubilado que no tiene la fortuna de tener casa propia, que es una inmensa mayoría, y tiene que alquilar, está Sí. condenado a la miseria. Y escuchaba incluso una estadística que me puso los pelos de punta, que en la provincia de Buenos Aires, donde yo vivo, la cantidad de suicidios ya sobrepasó las muertes por accidentes de tránsito, que en mi país Uh, desgraciadamente es muy alto. uh, Y hay muchos jóvenes que se suicidan. Y esto desgraciadamente, y con esto creo que podemos agotar el tema, esto es debido simplemente, querido amigo, a que el que realmente quiera ver lo que es el capitalismo, la cara más descarnada del capitalismo, que mire a mi sí, país hoy, con un demente, con un enfermo mental al sí, frente del país, que Milei, y lo digo y lo repito, un enfermo mental, una persona que tendría que hacerse una junta médica, porque no está bien ese hombre, tiene sí. muchos problemas, escuchar un discurso de él es suficiente. Y bueno, esa falta de empatía con cualquier semejante, yo creo que quiere tanto supuestamente a los perros porque es incapaz de tener un sentimiento humano hacia un semejante. Sí. Y bueno, eso es lo que es el capitalismo descarnado, que también Sí. es una alienación mental, y con un enfermo psiquiátrico llevando el barco adelante y mientras nos caemos por la borda o saltamos por la borda. Parece un portaaviones norteamericano la Argentina. Ciertamente, Cristian, es irrisorio el caso de, como lo conocemos en México, Donald Trump, región 4. Mi querido Cristian, mira, hablando de cosas serias, no porque el tema de los suicidios no sea serio, el tema de mi ley no es serio, pero el tema de los suicidios sí. Oye, fíjate que lo hemos platicado aquí varias veces. Quisiera empezar con el tema de Japón, te veía yo en una intervención que tenías y me preocupa algo yo no veo que esté en la conversación y eso me preocupa. Después de 80 años se rearman Alemania y Japón. Creo que Italia no tiene dinero, pero Alemania, vía Friedrich Merz, está proponiendo convertirse en el ejército más poderoso de Europa para 2039 y Sanae Takashi pues comprando el discurso de Estados Unidos, vámonos contra China, vámonos contra Rusia, vámonos armando, está quitando restricciones constitucionales. Cuéntanos, esto a mí me preocupa porque Alemania y Japón pues fueron parte de este eje maldito de la Segunda Guerra Mundial y son parte del G7, o sea, son lo mismo que Estados Unidos, que Inglaterra, que Francia. Me preocupa mucho, Cristian, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, desgraciadamente en la época de la Unión Soviética, al final de la guerra, el líder soviético Joseph Stalin, yo creo que fue demasiado bueno, demasiado magnánimo en la victoria, e incluso dejándose llevar por esa
piadosa y generosa alma rusa no fue lo suficientemente duro que deberíamos haber sido toda la humanidad, todo el mundo civilizado con Alemania, esa Alemania que fue prácticamente el detonante en la Primera Guerra Mundial y sin duda en la Segunda, generando una catástrofe inenarrable cuya mayor víctima fue la Unión Soviética. Al contrario de lo que debería haber ocurrido, que incluso se habló en Yalta y el presidente Franklin Roosevelt estaba muy de acuerdo, a Alemania se la tendría que haber desmembrado en 7 estados independientes. A ver, a Yugoslavia hicieron todo lo posible para desmembrarla sin que el Estado balcánico hubiese hecho ningún daño a nadie, más que tener una guerrilla partisana que fue ejemplo de valor en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el nazismo y contra los ustacha croatas. Y vos fíjate, no estoy diciendo nada del otro mundo, estoy diciendo que un país que ya generó tanta desgracia debería haber sido desmembrado y hoy deberían ser 5 o 7 países independientes, lo mismo que le quieren hacer a Rusia, siendo que Rusia liberó la humanidad del nazismo. Bueno, evidentemente estas ínfulas de Merz y este nazismo revitalizado, donde un periodista alemán que se jacta de tener un abuelo, creo que fue un alto jerarca nazi muy cercano a Hitler, se jacta de eso en redes sociales, le preguntó, él siendo un periodista para un medio alemán, le preguntó a Zelensky qué podían hacer los europeos para ayudarlo a matar más rusos. Sí, 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 sí. Una locura. Sí, sí, Entonces, sí, querido sí. amigo, desgraciadamente ese es el epílogo de la película, de las películas, voy a hacer un ejemplo hollywoodense, en las películas el héroe no mata al villano en el momento que debe hacerlo. Entonces después el villano se levanta y te apuñala por la espalda. Bueno, eso es lo que parecería que quiere hacer Japón después de tener las manos tan manchadas de sangre, lo que Sí, sí. quieren hacer los alemanes con esa obsesión que tienen contra los rusos. Vos fíjate una cosa, vos fíjate la vocación malvada de las élites políticas alemanas, que si no me equivoco, bueno, algunos de nuestros oyentes nos corregirán en los comentarios, pero si no me equivoco fue en el año 1952 que el líder soviético Josip Vissarionovich Stalin, a través de su canciller Andrei Gromyko, le manda lo que se conoció como las notas de Stalin, que era una propuesta a Alemania no, a Estados Unidos, al Reino Unido y a Francia, ofreciendo por parte de la Unión Soviética la reunificación alemana. Vos fíjate, en 1952, que Alemania, las dos Alemanias se Sí. reunificasen como un Estado y devolviéndoles, por supuesto, la soberanía, que pudieran tener un ejército propio, acotado, producción de armamento propio para autoabastecerse, pero también obviamente acotado, y el compromiso de neutralidad para siempre. Y esto fue rechazado porque obviamente ya sabían que se venía el incluir en la alianza antisoviética OTAN a Alemania, ¿no? Que es lo que Sí. quería evitar Stalin, dando esta generosísima oferta. ¿Y no sabes quién fue uno de los que más se opuso? Konrad Adenauer, el que era el canciller alemán en ese momento. Después, viste, cuando en la historia te cuentan el anhelo alemán y te muestran las imágenes romantizadas de 4 estúpidos con martillitos rompiendo el muro de Berlín, Sí, 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 sí. esto que se entienda que estoy siendo irónico, y soy irónico porque había muchísima gente en Alemania Oriental que querían seguir siendo parte, que hoy lamentan la caída del bloque soviético, y por eso la Alternativa por Alemania es muy fuerte dentro de lo que era la antigua República Democrática Alemana. Entonces, yo creo que Alemania siempre, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y de tener la garantía de la impunidad de los vastísimos sectores que habían sido parte del nazismo, porque hay que Sí. decirlo claramente, se mataron a los cabecillas, se los juzgó y se los eliminó, que fue justo y necesario y un acto de justicia, pero no se juzgó a la inmensísima mayoría de los criminales que ejecutaron esas. Sí. Bueno,
esa impunidad había que pagarla y había que pagarla siendo el ariete de Occidente y en un papel que la verdad que parece ser que a los alemanes les encanta, o por lo menos a sus élites políticas, que es esta obsesión de querer eliminar a Rusia en todas sus formas del Sí, sí, mapa. sí. Y digo en todas sus formas, no era porque la Unión Soviética era comunista, porque fue en el imperio, fue en la Unión Soviética, es ahora con la Federación. Tienen una obsesión y un complejo de inferioridad muy grande que los convierte en psicópatas asesinos. Sí, 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 es un tema terrible. Le vamos a poner la lupa, Cristian, porque me parece que este no es un tema menor, que Japón y Alemania se estén rearmando. Italia creo que no tiene dinero, pienso eso, pero tienen algo en común, Cristian, por lo que empezábamos y me parece que se puede engarzar perfecto, la ultraderecha. En Argentina la ultraderecha, en Japón la ultraderecha, en Alemania la ultraderecha, en Italia la ultraderecha. ¿Qué es lo que hacen? Armas, armas, armas. Y ya que estamos hablando de Rusia y de Estados Unidos, oye, cuéntame, Donald Trump anda aclarando qué está haciendo pues el director de la CIA, John Ratcliffe, en Rusia. Están diciendo el chisme, ¿no? Así al estilo de los shows estos de televisión rosa, que ya se juntó con Putin y el canciller ruso dice que no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando y por qué tiene que aclarar Trump este tipo de cosas? Mira, vos sabés que el tema este de la visita de Ratcliffe a Moscú, yo no recuerdo si fue hace 2 semanas o... Pero alrededor de 2 semanas atrás surgió esta noticia, no se le dio la importancia que yo creo que merecía en ese momento. Uh -huh. Yo creo que estaba justamente teniendo una intervención en Negocios Televisión. Si alguien tiene paciencia y entra a mi canal de YouTube y revisa un poco los contenidos, lo va a encontrar seguro. Y yo en ese momento hice la observación, dije, eso que acababa de anunciar Sergio Fernández, el brillante conductor de Todo de Geopolítica, dije, esa noticia hay que seguirla y va a dar mucha tela que cortar. Uh -huh. Y efectivamente se realizó esta visita con mucho secretismo, pero de muy alto perfil, hay que decirlo, desde Sí. 2021 que no iba un director de la CIA a Moscú. Han habido algunos trascendidos, yo creo que hay que tomarlos muy con pinzas, los trascendidos que salen en los medios mainstream estadounidenses, porque algunos de ellos decían algo así como que Ratcliffe había ido a ponerle como las pautas o decirle que si pensaban hacer algo se abstuviesen, algún ataque supuestamente a la OTAN para probar la reacción o algo por el estilo. Yo sinceramente no creo, posiblemente me equivoco, no lo sé, no tengo bueno, tenemos la bola de cristal, pero se puede equivocar. Pero digo, querido amigo, que Sí, sí. yo no creo sinceramente que conociendo el, si bien son muy hospitalarios y muy cordiales los rusos, pero también conociendo la dignidad y el patriotismo que tienen, y más en estas circunstancias donde la paciencia rusa está llegando a su límite, yo no creo que permitan que vaya ningún gringo a decirles qué pueden hacer o qué no pueden hacer. Eso se puede intentar por teléfono y tendría la respuesta que corresponde. Por la sencilla razón que vos no permitís que venga nadie a tu casa a dirigirte o a maltratarte, por decirlo de algún modo. Entonces, lo que yo sí creo que evidentemente si Ratcliffe, como todos sabemos, está en Moscú, es con la anuencia de que esa visita llegue al Kremlin, sin duda se van a tratar cosas muy delicadas, de las cuales tal vez iremos sabiendo, no sé si más de un 10% de fuentes realmente confiables. Sabemos que Donald Trump está en una situación bastante débil. Yo recomendaría, esto Trump sin duda que lo sabe, porque se hace loco, pero no es loco. No. Y cuando hace la diplomacia del megáfono, que la hace bastante con el tema de Irán, y desde Teherán se le responde también con la diplomacia del megáfono, Sí. Trump sabe que con Rusia no se puede hacer eso, o sea, no se pueden hacer declaraciones en las cuales diga tonterías como eso de que llegó a decir que Bin Salman le quería besar el trasero. Es una cosa realmente que Sí, yo sí, no sé sí. cómo Bin Salman se la ha dejado pasar hasta ahora.
pero Donald Trump sabe con quién decirlo y con quién no. Con Xi Jinping nunca dice eso, con Putin nunca dice groserías de ese calibre, Sí, sí. con Kim Jong-un tampoco. Entonces yo sí creo que debe haber temas muy delicados que involucren sin duda lo que debe estar en esa mesa, sin duda. Respuesta de Rusia, o sea, tantear cómo están los ánimos de Rusia para una respuesta contra la OTAN abierta, porque muchas personas muy importantes en Rusia están pidiendo eso, y yo creo que, vos fíjate, a mi modo de ver, lo absurdo del comentario este que decían que le había ido a decir Ratcliffe que se cuidasen de no hacer nada en este sentido. Si vos realmente haces eso, estás obligando a la otra parte a hacerlo, porque si no se está mostrando sumiso. Sí, sí. Cosas que no se pueden hacer porque te obligan a hacerlo, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, pero sin duda debe haber ahí un testeo por parte de Washington de cómo está el ánimo de Moscú, porque también la Casa Blanca puede desmarcarse un poco, puede empezar a desmarcarse para no quedar comprometido. Y las otras dos cosas que sin duda están sobre la mesa es Irán, el tema de Irán, que ahora viste que la cosa está bastante calma, entre Sí, comillas, sí, ya sí. en las últimas horas se dijo que ya estaba totalmente desminado el estrecho, con Omán están terminando de madurar ese acuerdo, supuestamente hay una tregua entre Estados Unidos e Irán, que a su vez Estados Unidos le habría dicho a Israel que no van a volver a atacar a Irán, que Estados Unidos no va a volver a atacar a Irán, Ujú, se ujú. desmarca, fíjate, y el tema de Ucrania sin duda. Para cerrar, querido amigo, y no Ujú, ujú. acaparar que sí nos queda otro tema más, hay una declaración o un tuit, no recuerdo muy bien, pero sí escuché de mi admirado Alexander Dugin, que en las últimas horas expresó algo así como, si quieren que no escalemos, dennos a Ucrania y se terminó todo. Yo creo que ese comentario no viene de la nada y me parece muy Ujú, sugerente respecto a esta visita. Que los ujú. términos pueden ser, ojo, los términos pueden ser que Estados Unidos quiere bajar los decibeles y busca acercar posiciones para que Rusia no escale contra la OTAN en su conjunto, pero que es muy distinto a que Ratcliffe fue al Kremlin a decirle que se abstengan de hacer cualquier cosa porque, ¿me entendés? Son diferentes los términos. Y también hay que recordar que Ratcliffe es una persona de confianza de Trump, es de ese núcleo que inicialmente era como el núcleo duro, era Ratcliffe, era Kash Patel, era Tulsi Gabbard, era Joe Kent, ese núcleo que incluso vos acordate que Ratcliffe, porque la CIA en el primer mandato de Trump hizo lo que quiso, Ujú, es ujú, como ujú. un adorno, y ahora más o menos, porque no es que se desintoxicó la CIA, está más o menos, yo diría más menos que más. Sí, 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 Y sí. Radcliffe fue uno de los que le desaconsejó a Trump intervenir en Irán. Ok, ok. Y Trump, desoyendo ese consejo, le dio más bolilla a, a David Barnea, el director en ese momento del Mossad, y a la rata inmunda de Netanyahu. Sí, 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 sí. Oye, fíjate qué interesante la lectura con la que yo me quedo, que son esos pequeños detalles de la política, Cristian. La narrativa de Estados Unidos, Rusia son los malos, no tienen ejército, es más, pues, la narrativa histórica, que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Miren, la lectura para todos los que nos están escuchando y viendo, ya sea en nuestro canal de YouTube, en Oriente Capital, en La Verdadera Política, el, la cabeza de la CIA fue a Rusia y claro que no fue a regañar a los rusos, si no hubiera sido al revés, vengan ustedes a Washington y ellos no van a Washington. Entonces, pues es una lectura interesante en el tema diplomático y mencionabas algo que me llama mucho la atención en relación con la
la geopolítica, y tiene que ver precisamente con, ya lo habíamos mencionado, pero ahora se da de una manera más evidente, Cristian, el desprecio de Macron, del mismo Friedrich Merz con el que empezamos el podcast el día de hoy, que simplemente les dijo su mamá que siempre no llegaron a Kiev para el aniversario de Ucrania, y pues se cae a pedazos. Ya lo habíamos dicho, ya lo habías dicho tú, ya lo habías previsto, y pues ahora esta cachetada con guante blanco, la presencia de la CIA en Moscú, pues no son buenas noticias para el payaso de Zelensky. No, no son buenas noticias, tal vez son buenas noticias para el pueblo ucraniano, que yo no sé de qué manera se va a reponer del desastre demográfico. Vos fíjate, se calcula que ya perdió la mitad de la población, no que hayan muerto, por favor, pero sí que perdió algo así como 20 millones de habitantes, entre los que huyeron, que esto no se menciona generalmente en Occidente. Se calcula que unos 5 millones de ucranianos se refugiaron en territorio ruso, están refugiados en la Federación Rusa, muchos de ellos ya habiendo recibido ciudadanía del gigante euroasiático y todos los derechos que esto implica, ¿no? Recibidos como hermanos en la Federación Rusa. Otra cantidad que se fue a Occidente, los que se calculan como más o menos 2 millones de muertos, calculá los millones de heridos y mutilados, muchos de ellos que optan también desgraciadamente por el suicidio, que han perdido piernas, brazos. Ahora, el otro día, estaba escuchando, estuvo este personaje patético que es Kate Kellogg, este ex general, este general en situación de retiro estadounidense, que fue a Ucrania a decir que las mujeres tendrían que ser movilizadas también, mandadas al frente, literalmente hasta el último ucraniano y ucraniana, argumentando que su hija, que tiene intereses en Ucrania, tiene negocios no del todo transparentes, la hija de Kellogg, ella sirvió en el ejército y estuvo, no sé si en Irak o en Afganistán, sí, hija de un general, no creo que haya estado en la primera línea, exacto, pero argumentando eso, diciendo que, bueno, hay que, como hacen, viste, que como perros a golpes los suben a estas camionetas y los llevan, los arrojan al frente de batalla como carne de cañón. Bueno, también hay que hacerlo con las mujeres ucranianas y sumidos en un desastre demográfico que no creo que pueda ser revertido. Si esto significa esta visita de Ratcliffe a Moscú, que tal vez se está vislumbrando el fin de esto, sería una buena noticia, porque realmente, desgraciadamente, el haber elegido como ariete contra Rusia al pueblo ucraniano, aparte de ese componente terriblemente cruel que es poner a hermanos a luchar entre sí en una guerra fratricida, también nos demuestra cómo los anglosajones, creo que si no me equivoco fue ese payaso despeinado de Boris Johnson el que dijo luchar hasta el último ucraniano, bueno, demuestra el desprecio y el profundo odio que sienten los anglosajones por el pueblo eslavo y por todo lo que representa, incluso espiritualmente. Sí, claro, y la pregunta del millón, ¿y dónde está Boris? ¿Dónde está Boris, no? O sea, ya no está. Qué fuerte, mi querido Cristian. Pues te mando un abrazo, vamos a ponerle un post-it a estos temas porque me parece que nos van a dar mucho de qué hablar. Yo quisiera ya, como muchos, que se acabara el conflicto en Ucrania, pero eso es un tema de la OTAN, es un tema de Occidente, pero creo que es una buena señal. No sé si es muñequeo, Cristian, tú lo sabrás mejor, este desaire de parte de los super socios de Ucrania a ir al aniversario. Eso me parece que es una buena señal, pero la mejor señal será cuando ya no les manden dinero. Lo que pasa que también, querido amigo, hay que recordar que estos personajes son sumamente cobardes, aparte de carentes de virilidad, como el presidente francés, ¿no? Pero entonces, como saben que Rusia ya se cansó, incluso deben tener el pánico de que cuando estén ahí reunidos les caiga un misilazo en la cabeza y Rusia limpia al mundo e incluso a los pueblos de Alemania y de Francia
de esa inmunda escoria que los gobierna. Entonces yo creo que también tiene que ver con la Ok, cobardía. Y vos mencionabas a ok. Boris Johnson. Bueno, Boris Johnson hay que recordar que está comprobado que recibió $1 millón de no sé si $1 millón, $1 millón de libras que sería más de un Más millón de dinero. dólares, de un amigo de él, que es un empresario de la industria armamentística británica y que tiene y tenía intereses en que siguiera la guerra, y lo incentivó a Boris Johnson con $1 milloncito para que él hiciera los mandados. $1 millón que obviamente es un vuelto para ellos, pero Claro. bueno, ese tipo de escoria humana es la que gobierna gran parte de Occidente. Y vos fíjate, y con esto cerramos, querido amigo, Ujú, ujú. en el Reino Unido se da el caso más patente del globalismo por encima de la supuesta izquierda y derecha. Vos fíjate, Boris Johnson, conservador, Ujú. esta política otanista y globalista. Después vino, si no me equivoco, Rishi Sunak, lo mismo, conservador, mismo rumbo. Después vino la lechuga. No hagamos memoria porque ni valió la pena, pero te acordás la que en realidad la lechuga le ganó a ella, también conservadora. Y después vino ese primer ministro con cara de abuela que era Starmer, laborista, y siguió el mismo rumbo exactamente. Y el de Sí, ahora, al que ponen, porque Starmer era un absoluto inepto, se da muy seguido entre los británicos, y este tipo laborista, y ya dijo que va a profundizar, y su primer visita de Estado al extranjero fue a Ucrania. Entonces, ahí es donde se ve cómo no importa la izquierda, por la derecha, o sea, derecha. para los que somos idealistas y tenemos ideales políticos, sí, sí nos importa, pero el globalismo compró y prostituyó todo lo que pudo, de Ujú. izquierda, de derecha, de centro, para que todos le hagan el mandado, y el ejemplo más patente es el Reino Unido, otro buen ejemplo es España, y de esos es de los que nos debemos cuidar, querido amigo. Así es, Cristian, pues te agradecemos muchísimo nuestra sabrosísima plática de todos los miércoles. La verdadera política, no se lo pierda, puede encontrar el canal en YouTube para profundizar en el análisis geopolítico. Cristian, un abrazo hasta Pergamino, Argentina. Abrazo grande, querido. Me voy corriendo que tengo otra entrevista. Nos vemos. Hasta luego. Nosotros Chau, después de chau. una pausa regresamos aquí al informativo de Oriente Capital. Muchas gracias. Chao. Perfecto. Ok.